en el libro de Mateo, capítulo 7. Pasamos ya al capítulo 7 ya. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Amén. 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 Si ya todos han encontrado la cita, mis hermanos, vamos a leer su palabra. Y nos dice: no os juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oramos a nuestro Señor. Amén. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por esta su palabra, Señor, que ha sido leída en esta hora. Le pedimos que el Espíritu Santo obre en cada vida presente, en su corazón, en sus mentes, Señor, para entender y aprender de su palabra, para poderla llevar, Señor, así a cabo en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Gracias. Tomen sus asientos. Amados hermanos, hay pocos textos, mis hermanos, citados o que se citan en la Biblia y tan malentendidos, mis hermanos, como esta palabra de nuestro Señor Jesucristo hoy, que nos dice: no juzguéis. El mundo las repite, mis hermanos, para justificar su pecado. La iglesia a veces la usa para esconder, mis hermanos, la falta de discernimiento en nuestras vidas. Y muchos creyentes sinceros viven atrapados, confundidos, mis hermanos, entre dos extremos peligrosos. Uno es ser duro, como los fariseos lo eran, mis hermanos, y otro ser tan blandos que nunca confrontemos el error. Pero Cristo, mis hermanos, nos llamó ni a uno ni a lo otro, ni a juzgar con dureza, ni ser orgulloso, ni a la tibieza, mis hermanos, irresponsable que podemos tener. Él nos llamó a un discernimiento humilde, sencillo, a una corrección misericordiosa, mis hermanos, y a una santidad vigilante en lo que es el Evangelio. Hermano, pon atención a esto, porque esto es muy importante, mis hermanos. Y vamos a continuar con unas preguntas que quiero que te queden en tu mente, porque mediante avanza la predicación tendrás la respuesta de esto. Y nos preguntamos: ¿realmente Jesús nos prohíbe juzgar? ¿Qué quiso decir con juzgué? Quédese con esas dos preguntas, mis hermanos. ¿Realmente Jesús nos pidió juzgar? ¿Y qué quiso decir con no juzgué? El texto, mis hermanos, nos mostrará que Jesús, obviamente, mis hermanos, no prohíbe juzgar, sino juzgar mal. No elimina el discernimiento, sino que lo purifica, mis hermanos, y no anula la corrección fraternal, la corrección entre nosotros, pero con santidad. La santifica, mis hermanos.
El versículo 1 al 2, mis hermanos, ahí está, podemos decir, la prohibición de este juicio hipócrita, mis hermanos. Y nos dice su palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, os dice, y con la medida con que medís os será medido. El texto inmediatamente, mis hermanos, nos lleva a ese tiempo de Jesús, y apunta, mis hermanos, a los fariseos. Pero no por eso vamos a decir que esta palabra no es para nosotros, que no es para este tiempo. Sí lo es, mis hermanos. Pero ese tiempo los fariseos, mis hermanos, expertos en detectar faltas y pecados ajenos, en ver el error, mis hermanos, en los demás, pero no veían el error suyo, eran ciegos a su propio corazón. Eso eran los fariseos. Ellos juzgaban sin misericordia, mis hermanos, sin amor, sin conciencia de su propia necesidad de gracia, mis hermanos. Y Cristo aquí advierte a no juzgar con ligereza, hipócritamente. Nos advierte a nosotros, mis hermanos, a no juzgar de esa manera. Porque con la misma medida nos dice que medís os será medido. La misma medida, mis hermanos, que uses será usada entonces contigo. Hermano, esto es serio, mis hermanos. Tus palabras entonces revelan, mis hermanos, o tu acción revela cómo quieres ser tratado delante de Dios. Si eres rápido para criticar, ve a la cruz. Recuerda, mis hermanos, cuánto te ha perdonado nuestro Señor Jesucristo. Eso quebrantará tu ley y suavizará el corazón, mis hermanos. Te pregunto, ¿te atreverías a ser juzgado con la misma vara, con la misma dureza con que a veces juzgamos a otros, mis hermanos? ¿Y qué dureza estamos hablando? ¿De qué dureza, mis hermanos? Vamos a dar algunos ejemplos de esto. Esta dureza desmedida, mis hermanos, que muchas veces hemos ocupado. El creyente que destruye con sarcasmo, con burlas, en nombre de la verdad. Nos burlamos. El que expone públicamente el pecado privado, mis hermanos. El que corrige para humillar, no para restaurar. ¿Y qué nos manda nuestro Señor? A ser misericordioso y restaurar. El que habla mucho del pecado ajeno, como estos fariseos, pero nunca confiesa el propio. Spurgeon decía: el que mide a su hermano con una vara de hierro no debe sorprenderse entonces si Dios lo mide con una vara de justicia. La Escritura, mis hermanos, nos confirma esto. En Romanos 2:1 nos dice: por lo cual eres inexcusable. No tenemos excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú, juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Santiago 2:13 nos dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aleluya. ¿Quiere triunfar usted en el juicio, mis hermanos? Pues tenga
esa misericordia que el Señor nos pide para poder juzgar. Nuestro Señor entonces, mis hermanos, no ataca el juicio en sí, sino el juicio hipócrita, arrogante y sin gracia, mis hermanos, sin ese amor que el Señor nos dio, que nos entregó. Ese es el juicio entonces, mis hermanos, que Dios prohíbe. Ese es el juicio que Dios prohíbe. La falta de misericordia revela entonces que aún uno no hemos entendido, mis hermanos, la misericordia de Dios. El que no reconoce esto, mis hermanos, no ha entendido la misericordia de Dios. El que ha sido lavado por la gracia no anda, mis hermanos, anunciando a otros con palabras sin amor, sino que con amor. Amén. Entonces podemos responder ya una pregunta, mis hermanos. ¿Realmente Jesús nos prohíbe juzgar? No, mis hermanos. Jesús no nos prohíbe juzgar. Lo que prohíbe, mis hermanos, es la manera, la forma, mis hermanos, de hacerlo hipócritamente. Por eso, el Señor más adelante, mis hermanos, nos hace examinar. Tenemos que examinarnos. Y ahí vemos el autoexamen que purifica el discernimiento. En el versículo 3 al 5, mis hermanos, podemos leer: ¿y por qué miráis? Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús, entonces, mis hermanos, ahora podemos ver que presenta una imagen y puede ser graciosa, puede ser chistosa, mis hermanos. Ver una viga delante de nuestros ojos. ¿Usted sabe lo que es una viga? Es un madero, ¿no es cierto?, grande. Es un madero grande, mis hermanos. Así que imagínese usted con ese madero aquí en sus ojos, ese trozo, y tratando de sacar una paja, dice, o pajita del ojo de algún hermano. Sin duda, mis hermanos, esto es algo gracioso, podría ser. Y si viéramos a escena, mis hermanos, de que alguien tenga esto acá y esté tratando de sacar algo de un ojo del hermano, nos daría risa. Así, mis hermanos, de ridículo es el juicio sin el autoexamen, sin tú primero ver tu error, mis hermanos. Un juicio sin antes mirar, mis hermanos, nuestro pecado, nuestras faltas, y de reconocer que hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, ¿cuántas veces hemos hecho eso? A lo mejor hasta sin darnos cuenta, pero sí hemos actuado así. La reprensión, mis hermanos, sin arrepentimiento, primero, es hipocresía, si no hay un arrepentimiento antes de que tú hagas una reprensión. La corrección sin humildad es arrogancia. La crítica, mis hermanos, sin la oración es carnalidad. Pero Cristo no dice: no ayudes a tu hermano. No dice que no lo ayudes. Dice: saca primero la viga que tienes delante de tus ojos para que puedas ver bien. Para que puedas ver bien. Es decir, mis hermanos,
examina tu pecado, arrepiéntete con sinceridad, busca la misericordia de Cristo, esa misericordia que te ha dado Cristo, y luego ayuda al hermano, no con superioridad, no sintiéndote superior a él, sino con amor. ¿Para qué? Para restauración, mis hermanos, no para destrucción, para restaurarlo en el error en que está, mis hermanos. Aquí entonces está la clave. El problema no es corregir, mis hermanos, el problema es corregir sin arrepentimiento. Cristo nos llama a corregir después de examinarnos, mis hermanos. Después de haber examinado tu vida, después de haber quitado esa vida de tus ojos, puedes tú ya analizar, puedes ver, puedes ayudar al hermano en el error en que está. Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nos llama a la examinación, mis hermanos, nos llama a exhortar con mansedumbre. Cuando un creyente se ha quebrantado, mis hermanos, ante la cruz, se vuelve un cirujano del alma, mis hermanos, con manos suaves, visión clara, mis hermanos, amor genuino que nos hace restaurar al hermano, no destruirlo. La iglesia no necesita, mis hermanos, más críticos, necesita más intercesores que intercedan por el hermano. No necesitamos, mis hermanos, más dedos que apunten. No necesitamos, sino necesitamos más manos que levanten y restauren, mis hermanos. Pero también Jesús nos pide que tengamos un discernimiento para saber, mis hermanos, a quién ir, a quién sembrar esa palabra. Es la santidad que ejerce el discernimiento sabios en nosotros, mis hermanos. Buscando eso, podemos discernir qué podemos hacer y qué no podamos hacer. El versículo 6 nos dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí Cristo, mis hermanos, equilibra toda esta enseñanza. No podemos andar, ¿no es cierto?, mirando el pecado o examinando al hermano o a cualquier hombre que se nos cruce por la calle. Primero tenemos que discernir, mis hermanos. No solo debemos entonces evitar el juicio hipócrita, también debemos evitar la ingenuidad espiritual en nuestras vidas. Perros y cerdos representan a quien desprecia deliberadamente, mis hermanos, lo santo, a Dios, no a pecadores arrepentidos. En 2 de Pedro 2:21-22 nos dice: porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, la puerca la vaga a revolcarse en el cieno. Hay corazones, mis hermanos, duros, personas que desprecian lo santo, personas que no escuchan, mis hermanos, sinceramente, que se burlan de la verdad. Tenemos que tener ese discernimiento, mis hermanos, para poder ver a esas personas. El Evangelio
es una perla, mis hermanos, preciosa. No debe ser pisoteada por quienes se burlan. Se burlan, mis hermanos, se burlan conscientemente de Dios. Esto no es desprecio, mis hermanos, porque podríamos decir, entonces, hermano pastor está despreciando a las demás personas. No es desprecio, mis hermanos, es el discernimiento santo que debemos tener. Proverbio 26:4 nos dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Cristo nos llama, mis hermanos, a ser críticos. No nos mandas a ser esos críticos sin amor, ni ingenuos, sin sabiduría. Solo Cristo, mis hermanos, juzga con justicia, con esa justicia perfecta. Y ese juez perfecto, mis hermanos, fue juzgado injustamente por nosotros. Él no tenía viga en sus ojos, nuestro Señor Jesús, ni paja. Y aún así, mis hermanos, Él cargó el juicio que nuestra hipocresía, mis hermanos, merecía. Él cargó con eso. Por eso, mis hermanos, nosotros los creyentes tenemos que discernir con humildad, corregir con amor, mis hermanos, y callarnos cuando hablan solo y provocarían burla, mis hermanos. Tenemos que callar ahí para no que avergüencen el Evangelio, mis hermanos. Spurgeon dijo: la mansedumbre cristiana no es debilidad, es fuerza controlada por el Espíritu Santo. No te sientas débil cuando suceda esto, mis hermanos. Es porque el Espíritu Santo te controla en eso. No es debilidad, sino que es fortaleza. El mensaje, mis hermanos, de Jesús en esta hora es claro. Nos dice: no juzgues como los fariseos, que solo veían, mis hermanos, la paja del ojo de los demás, el error de los demás. Examínate como un discípulo que ha conocido la verdad. Corrige como un hermano que ama, mis hermanos, la restauración, y discierne como un hijo del Rey. Entonces, mis hermanos, el creyente debe corregir con amor, exhortar con mansedumbre y discernir cuando el corazón del oyente se burla de Dios. Y sobre todo, mis hermanos, vive recordando esto. Tú fuiste alcanzado por una gracia infinitamente mayor. Te han sido perdonados, mis hermanos, pecados que aún a lo mejor son mucho más grandes que la falta que hoy te duele ver en tu hermano. Eso te debe llevar, mis hermanos, a la misericordia, al amor. Que Cristo nos dé, mis hermanos, ojos limpios para poder ver, discernir, lenguas misericordiosas para poder exhortar con amor, mis hermanos, y corazones que amen la verdad. Dios, entonces, Jesús nos manda, mis hermanos, a juzgar de una manera correcta. Primeramente viendo el error en nuestras vidas, para poder así, con esa medida, mis hermanos, que estamos midiendo, vamos a ser nosotros medidos. Tú quieres ser medido con una buena medida, como la que nos
nos exhorta aquí la palabra. Pues para eso, mis hermanos, tenemos que buscar lo de Cristo, buscar lo de arriba, para que nuestras vidas, mis hermanos, sean hechas, sean corregidas por nuestro Señor. Y así podamos hablar con algún hermano que esté en el error. ¿Y cómo nos manda el Señor a hablar con ese hermano? Su palabra nos dice que si vemos a un hermano en un error, tenemos que ir a él, tú y él, para confrontar eso, para poder exhortar al hermano, para poder restaurarlo, para poder levantarlo. Amén. Pónganse en pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor, para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas si hemos estado juzgando hipócritamente, como dice su palabra. Oramos al Señor. Señor, eterno Dios, hoy reconocemos que muchas veces hemos sido rápidos para juzgar y lentos para amar como tú nos mandas. Podemos ver, mis hermanos, ver, Señor, la paja en el ojo de nuestro hermano, pero con amor. Quizás muchas veces hemos ignorado la viga que está en nuestros ojos. Enséñanos a mirarnos primero a la luz de tu gracia, a dejarnos corregir por el Espíritu Santo y acercarnos a los demás con humildad, misericordia y verdad. Que nuestra palabra no hiera, que nuestro juicio no condene y que nuestro discernimiento siempre nazca del amor limpio del corazón, para que podamos ver con claridad y servir con mansedumbre, tal como Cristo nos ha amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.